Hola, buenos días. Un saludo a la Iglesia Presbiteriana Pródigo. Gracias al pastor y a los miembros de esa iglesia por su amor. En el tiempo que estuve allá con ellos, me demostraron el amor de Cristo, y Cristo es el que une a todas las naciones. Reciban un saludo y que el Señor siga bendiciendo y alegrando sus vidas. De parte de Teresita Suárez desde México. Gracias. Adiós. Hola queridos niños, bienvenidos a un domingo más a su momento de Prodi Kids. Los quiero invitar a que estén bien concentrados a lo que vamos a compartir hoy día y en especial a la siguiente alabanza. Un abrazo para todos. Oh, 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 oh.
«Deja ir a mi pueblo». Moisés y Aarón le dijeron al faraón: «El Dios de los israelitas dice que debes dejar libre a su pueblo. De otra forma, cosas malas te sucederán». Pero el faraón no hizo caso. Entonces Dios convirtió en sangre las aguas de Egipto, de modo que nadie podía beberlas. Luego llenó las casas de los egipcios con ranas. Había ranas por todas partes. Aún así, el faraón no hizo caso. Entonces, Dios llenó de mosquitos los cielos de Egipto. Parecían polvo sobre las personas. Luego colmó la tierra de moscas. Con todo, el faraón no hizo caso. Entonces, Dios mató a los animales de Egipto: caballos, burros, camellos, ovejas, vacas y cabras. Todos murieron. Después cubrió de llagas a los egipcios. Pero tampoco esta vez el faraón hizo caso. Entonces Dios mandó granizo para aplastar las plantaciones de Egipto. Su cebada y sus semillas de lino fueron destruidas. También envió langostas para comer todo el fruto que quedaba. Aún así, el faraón no hizo caso. Después, Dios mandó oscuridad sobre la tierra. Pero de nuevo el faraón no hizo caso. Dios dijo: «Mataré a los primeros hijos varones de las familias de Egipto, y también de los animales». Mi pueblo debe sacrificar un cordero, comerlo y poner su sangre sobre los dinteles de sus puertas. Yo veré la sangre y no pasaré por sus casas, y sus hijos no morirán. Llamarán a esto Pascua, y lo recordarán por siempre. Los israelitas obedecieron a Dios, pero los primeros hijos varones egipcios murieron, incluso el hijo del faraón. Finalmente, el faraón hizo caso y dejó ir a los israelitas. Hola niños, después de haber visto esta linda historia, los invito a que juntos podamos orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque así como tú ayudaste a Moisés, Señor, a hacer las cosas que tú le pediste, tenemos la confianza también de que tú a nosotros nos vas a ayudar a hacer todo lo que tú nos mandes, Señor. Te pido que quites de nosotros la vergüenza, el miedo, Señor, y todo lo que nos pueda atemorizar, Señor, lo que creemos que no podamos hacer, que podamos tener la confianza en que sí lo lograremos con tu ayuda, Señor. Así como lo hizo Moisés. Te pedimos en este día que tú nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a alejarnos de las cosas malas, Dios, y que tú nos bendigas junto a nuestras familias. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los dejo para que sigan disfrutando de esta transmisión. ¡Chao!
Buenos días, hermanos. Saludamos a todos en el amor del Señor. Vamos a iniciar un nuevo culto al Señor en esa mañana. Preparen todos ahí en sus casas, reúne su familia. Vamos a alabar al Señor. Vamos a tener un momento de preludio para preparar nuestro corazón. Luego nosotros vamos a alabar al Señor con alabanzas, con lectura bíblica, con oración, con la reflexión en la palabra. A lo que te invito a que prepárense para que ese tiempo sea un tiempo especial para la adoración al Señor. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Un gran abrazo. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo
fondo del mar, hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Buenos días, hermanos. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el Salmo 34. Recuerde que nosotros leemos la versión NBI, pero usted puede seguir la lectura en cualquier versión que tenga en casa. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrará. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Amén. Ahora vamos a tener una oración para adorar a este Dios que, como hemos leído, está siempre presto a escucharnos, está siempre con sus oídos atentos para escuchar nuestras peticiones, nuestro clamor y para escuchar también nuestra alabanza y nuestra adoración. Oremos. Padre Celestial, tú eres santo, eres bueno, eres misericordioso, Señor. Eres majestuoso, eres infinito. Y aún así, Señor, tú tienes esta gracia de acercarte a nosotros. Tienes esta gracia, Señor, de inclinar tu oído para escuchar nuestras oraciones, para escuchar nuestro clamor, nuestras peticiones, pero también para escuchar nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos descubrir esta cercanía que tú tienes con nosotros, Señor. Porque en este salmo nosotros podemos reafirmar nuestra confianza en ti, sabiendo, Señor, que cuando clamamos tú escuchas, sabiendo que cuando estamos en dificultad tú estás al lado de nosotros, Señor, esperando a que nosotros clamemos a ti para librarnos. Gracias, Señor, por esa confianza que podemos tener. Y gracias, Señor, porque hoy podemos adorarte, porque este domingo, Señor, podemos dedicarlo a ti. Recibe este culto, Señor, de adoración, de gratitud, de amor. Recíbelo, Señor, con toda esta pasión que nosotros sentimos por ti, Señor. Disfrútalo como nosotros estaremos disfrutándolo, Señor, mientras a pesar de la distancia podemos estar unidos en tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita estar en esta comunión de iglesia, en esta comunión de tu pueblo, Señor, que nos haga cantarte, Señor, cada uno en nuestras casas, pero que tú recibas este canto como uno solo, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te amamos, Señor, y este culto queremos demostrarte ese amor.
Permite, Padre, que cada uno de nosotros pueda enfocarse durante este tiempo solo en ti, solo en tu grandeza, solo en tu paciencia con nosotros, en tu misericordia, en tu santidad, en tu perfección, Señor. Permítenos saborear y disfrutar estos atributos que tú tienes. Permítenos, Señor, deleitarnos en tu presencia y deleitarnos en tu palabra y en esta comunión que tendremos a través de este medio virtual. Porque los que te adoramos, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad, porque tú eres espíritu. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder adorarte aún en estos tiempos de pandemia. Esto demuestra, Señor, lo grandioso, lo soberano, lo poderoso y lo perfecto que eres, Señor, que no hay nada que detenga la adoración que tu iglesia puede darte. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, cada uno en nuestras casas, pero cada uno, Señor, en tu espíritu. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Vamos a cantar entonces ahora. Les voy a dejar con David y con Dani para nuestra próxima alabanza. Lo invitamos a orar con nosotros. Señor Dios, te alabamos en esta mañana porque tú eres bueno, porque eres grande en misericordia, porque en vez de mirarnos con odio, Señor, con justicia, tú nos has mirado con el amor a través de Jesús. Y por su sangre, Señor, hoy nos presentamos ante ti
con arrepentimiento, Señor, con humildad, sabiendo que no somos dignos de este amor, pero estamos agradecidos, Señor, por este sacrificio hermoso con el cual nosotros podemos acercarnos a tu trono, Señor, para hablarte, para cantarte, Señor, y por sobre todo para pedirte perdón y poder cada día más, Señor, ser mejores hijos tuyos para darte la gloria, porque tú eres el único que se merece la gloria y el honor, Señor. Te alabamos en esta mañana y pedimos, Dios, que tú cada vez más reines en nuestros corazones, Señor, que podamos apartar todos aquellos ídolos que nosotros ponemos en el lugar que te corresponde a ti y que podamos cada día trabajar por ti, Señor, servirte más y poder amarte más cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar al momento de confesión de nuestro culto. Vamos a empezar ese momento leyendo el texto de Colosenses 3, de 1 a 17. Colosenses 3, 1 a 17. Te invito a que puedan leer conmigo ese texto. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Hermanos, ese momento es el momento en que tenemos que reconocer que no podemos hacer todo esto que está acá sin el poder del Espíritu Santo. No podemos perdonar a nuestro prójimo, no podemos amar unos a otros sin que el Señor nos capacite. Así que tengamos este momento para reconocer nuestra dependencia del Señor, nuestra debilidad frente a todo ese desafío, pero también reconociendo que el Espíritu Santo nos capacita y tenemos esa herramienta tan potente que es su presencia en nosotros. Así que te invito a orar, te invito a que tenga algunos segundos de oración personal. Después yo voy a orar con ustedes. Padre amado, Padre querido, reconocemos, Señor, que somos débiles. Reconocemos, Señor, que todavía tenemos en nosotros, Señor, esta naturaleza, Señor, esta naturaleza carnal, pecaminosa, que nos atrae, Señor, hacia las viejas costumbres que teníamos, Señor, que
que de nuevo quiere intentar esclavizarnos al pecado, Padre. Pero gracias, Señor, porque en Cristo tenemos tu Santo Espíritu que habita en nosotros, que nos capacita, Señor, a no ser idólatras, a no tener nada que pueda robar tu lugar en nosotros, Señor. Perdón porque muchas veces hemos volvido a caer en estas cosas, hemos volvido, Señor, a tomar nosotros como la prioridad de nuestras vidas, tomar decisiones, Señor, que nos santifican y glorifican tu nombre, Señor. Ayúdanos a perdonar a nuestro hermano, a nuestro enemigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tener paz con todos, a buscar tener un corazón limpio, Señor, manos limpias, una mente sana, Señor, una mente renovada en tu palabra, Padre. Ayúdanos a meditar todos los días en tu palabra, a buscar amarte, Señor, a ti, cada día más, Señor. Ayúdanos en eso, Señor. Nosotros necesitamos de ti, Padre. Gracias una vez más porque tu Santo Espíritu nos atrae a tu presencia, nos llama, Señor, cada día, no permite que no nos alejemos, no permite que permanezcamos en pecado, Señor, y eso es obra de tu gran misericordia, Padre. Muchas gracias una vez más, Señor, por este momento de culto, de adorarte, de alabar tu nombre. Habla, Señor, a través de las alabanzas, habla a través, Señor, de tu palabra tan poderosa. Muchas gracias por este momento, en el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a seguir alabando al Señor con David y Dani. Bien, hermanos, luego de haber orado, agradecidos del perdón que tenemos en Jesús, los invitamos a cantar con nosotros, a unirse en la adoración a nuestro Dios, agradeciendo y cantando alegres por esta gracia maravillosa que Él nos regaló. Perdido y él me halló.
yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque tú nos permites alabarte. Te damos gracias porque podemos cantarte en libertad, Señor, porque tenemos tanto que agradecerte, tenemos tanto, Señor, que te debemos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos rescataste, tú nos salvaste, Señor, nos libraste, Señor, del mal, nos libras de nuestro pecado, Señor, día a día, y tenemos llegado a ti, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia. Tú estás con nosotros, Señor, con cada una de las familias que están viendo, Señor, esta transmisión. Estás, Señor, en nuestras casas, estás en nuestros corazones y te hemos visto, Señor, en nuestras vidas estos meses, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, reflejada en cada una de los detalles, Señor, que tú nos das día a día. Gracias, Señor, porque nos muestras tu amor, Señor, y nos das, Señor, todo lo necesario cada día, Padre amado. Bendícenos, Señor, hoy. Quédate, Señor, con el predicador, Señor. Bendice a nuestro pastor que nos trae la palabra hoy, que sea palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que no terminemos, Señor, esta reunión de la misma forma, sino que podamos salir renovados, Señor, descansados, Señor, en ti y Señor, llenos de tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos, vamos a iniciar nuestro momento de reflexión. Te invito a que pueda abrir su Biblia y leer conmigo el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versículos 20 a 35. Estamos ahí en la serie Días Mejores. Hoy día vamos a leer un texto muy interesante del Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versículos 20 al 35. Así dice la palabra de Dios. Luego entró a una casa de nuevo y se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, decían: está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse de pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás y es culpable de pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús y se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oremos al Señor una vez más. Señor amado, estamos con tu palabra abierta delante de nosotros y te pedimos tu dirección, tu instrucción. Habla a nuestros corazones en esa mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, el tema de hoy, el texto de hoy más bien, es un texto muy interesante porque muestra a Jesús enfrentando
un grupo de personas o dos grupos de personas que levantaban calumnias contra él. Nosotros vamos en ese texto a analizar estos dos grupos, el grupo de los que odiaban a Jesús, el grupo de los familiares de Jesús que pensaba que él estaba loco. Pero te invito a que utilice la guía que hemos elaborado para acompañar los mensajes. Usted puede descargar, está en las anotaciones aquí del video. Usted puede descargar esto y junto a su familia ir completando con el texto, el tema del mensaje, los puntos, para que pueda aprender a profundizar un poco más de lo que vamos hablando aquí y ir profundizando sus conocimientos también en el Evangelio de Marcos. Ese texto de Marcos es un texto muy interesante porque trae algunos elementos que nosotros no siempre nos atentamos. Jesús fue objeto en aquella época de las fake news. Los fariseos habían levantado, los maestros de la ley, los teólogos de la época habían levantado mentiras contra Jesús. Tenemos en nuestros días eso, ¿no? Las noticias falsas, las fake news. Tenemos en nuestros días lo que también se llama la destrucción de reputación, de gente que a través de las redes sociales trata por destruir la reputación de otras para con eso construir una narrativa y sacar provecho encima de la destrucción de la reputación ajena. También tenemos lo que son los famosos haters, ¿no es cierto? Aquellas personas que odian y que manifiestan su odio a través de las redes sociales. Bueno, Jesús tenía sus propios haters y ellos habían elaborado sus propias fake news contra Jesús. Y es muy interesante entender la manera como Jesús responde a eso. ¿Por qué? Porque quien controla la narrativa controla a las personas. Personas que inventan noticias equivocadas o falsas. Personas que difaman en las redes sociales o en la vida real. Ellos buscan control y era eso lo que estos dos grupos, tanto los teólogos de Jerusalén, los maestros de la ley, como también la propia familia de Jesús quería por sobre Jesús. Qué interesante, en ese texto se unen dos eventos. Los familiares de Jesús que querían sacar a Jesús de lo que estaba haciendo y aquellos que vinieron de Jerusalén para acusar a Jesús o para difamar a Jesús. Esas dos historias se interrelacionan y surgen de esas dos historias dos temas interesantes. Uno es el tema del pecado contra el Espíritu Santo y el otro el tema es de la respuesta de Jesús a su familia. Lo que vamos a hacer en esta mañana es ver cómo Jesús responde a estos dos grupos y cómo el tercer grupo, el grupo de los discípulos de Jesús, el grupo extendido de discípulos de Jesús, cómo ellos son exhortados, alimentados, instruidos por la forma como Jesús responde a las personas que se oponían al ministerio de Jesús. Lo primero que vemos en ese texto para responder a la pregunta cómo Jesús responde a cada uno de esos grupos, vamos al primer grupo y el primer grupo que vamos a ver, el grupo de los que odiaban a Jesús, que es el grupo de los maestros de la ley, los teólogos. ¿Quién eran ellos? Era un grupo de hombres que eran especializados en la teología judía, que habían descendido desde Jerusalén, es decir, ellos habían salido de la ciudad de Jerusalén para ir a Galilea, no solamente para ver a Jesús o para confirmar algo, sino que para afirmar a las personas que estaban ahí que lo que decía Jesús y lo que hacía Jesús era producto de la obra de Satanás. Esa era la teoría que ellos habían alimentado. Esa era la nueva explicación teológica por parte de ellos de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, la acusación básicamente era: Jesús expulsa a los demonios porque él mismo está poseído por Beelzebú, que es un nombre que tiene mucha discusión sobre el origen de este nombre, pero es un nombre que hace referencia a una divinidad del Antiguo Testamento. Y cuento corto, ellos estaban hablando de Satanás. Él expulsa a los demonios por medio del propio Satanás. Esa era la acusación. Pero interesante la forma como acusan a Jesús. Ellos no acusan a Jesús directamente, así como que ya Jesús, reunámonos acá, tenemos que conversar sobre un tema aquí. No, ellos empiezan a difamar a Jesús. No existían redes sociales, entonces ellos tenían que ir hasta allá, ¿no? Y estando ahí, ellos decían eso a la gente. Ellos trataban de dar a la gente una otra explicación, una otra versión sobre quién era Jesús. ¿Y qué hace Jesús entonces? Jesús los llama.
Literalmente eso es lo que dice ahí el versículo 23, que dice, entonces Jesús los llamó. Porque ellos no estaban hablando directamente a Jesús, pero Jesús entendiendo y sabiendo lo que estaban hablando ellos, Jesús los llama y dice, ven acá, les voy a explicar algo. Y los explica a través de parábolas. La idea de explicar por parábolas es para que no solamente ellos entendiesen, pero también el pueblo. Jesús estaba hablando hacia una multitud, entonces él quería que el pueblo entendiese. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús responde utilizando tres elementos: refutación, explicación y exhortación. ¿Cómo Jesús los refuta? Primeramente mostrando que el argumento de ellos no tenía cualquier lógica. Él dice, mira esas parábolas. Si yo tengo un reino y ese reino está dividido en contra sí mismo, ese reino no prospera. Ese reino será destruido. Una familia que está dividida entre sí, ella se autodestruye. Por lo tanto, la idea esa de que Satanás está atacando a Satanás mismo, quiere decir que Satanás se está autodestruyendo. Él se está sabotando. ¿Ustedes creen eso? Esa era la propuesta de Jesús. Seguramente ellos no podían decir, no, sí, yo creo que Satanás se está atacando a sí mismo. Porque no tiene lógica. Y es muy interesante. La manera como Jesús refuta, es que él dedica varios versículos para refutar eso. Jesús refuta mostrando lo ilógico que era. Es interesante que Jesús utilice un argumento lógico para explicar lo que él está haciendo, porque muchos piensan que lo que hace Jesús no es necesario ser entendido racionalmente, pero no, Jesús explica con peras y manzanas que todo lo que ellos pensaban, esa nueva teología que ellos habían inventado para explicar las obras de Jesús, no tenía sentido alguno. Lo segundo que hace Jesús es explicarles a ellos, en el versículo 27, cuál es la real posición entre Satanás y Jesús. ¿Qué es lo que Jesús realmente está haciendo en contra de Satanás? Jesús se pone en una metáfora muy interesante. Jesús dice, el versículo 27, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar la casa. Lo que dice Jesús es, él está atacando al dominio de Satanás. El reino de Dios ha llegado y el reino de Dios se ha instaurado. Eso es lo que predicaba Jesús. El reino de Dios ha llegado. Él vino para poner en libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para hacer con que los cojos caminen. Ese es el ministerio de Jesús, atacando, desvalijando los dominios de Satanás por sobre la raza humana. Y lo tiene atado, porque muestra la naturaleza del poder de Jesús, que es superior al poder de Satanás. No solamente el superior en ese periodo en el cual vivimos, pero se manifiesta victorioso totalmente. Porque lo que Jesús efectuaría en la cruz sería la derrota total de Satanás, que se consumará en su segunda venida. Por lo tanto, Jesús está apuntando a la naturaleza victoriosa de su ministerio. Él vino para atacar a Satanás y no para unirse a él, o no vino a nombre de él. Los mismísimos demonios salían de las personas temiendo las palabras de Jesús. Jesús entonces explica que él es más poderoso que Satanás, por eso lo tiene atado y dominado. Jesús muestra que su ministerio viene a poner en libertad a los cautivos. Y Jesús muestra que su ministerio apunta hacia una completa realización futura de victoria por sobre el dominio maligno de Satanás por sobre las personas. Eso es lo que él explica en el versículo 27 y termina Jesús en su exhortación a los maestros de la ley, a los discípulos que estaban ahí, con unas palabras muy interesantes en los versículos 28 a 30. Primeramente él hace una declaración solemne. Las palabras en hebreo sería amén, amén, o en griego diría yo, amén, amén, es decir, en verdad os digo, que sería una expresión que antecede una declaración solemne. Eso es lo que Jesús afirma aquí. ¿Qué declaración solemne es esa? Él afirma que todos aquellos, versículos 28, les aseguro que los pecados y las blasfemias
se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón, jamás es culpable de un pecado eterno. Veamos algunas cosas aquí. Quizás usted se ha encontrado con ese texto y se ha preguntado, wow, el pecado sin perdón, ¿cómo es eso, no? Blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué significa eso? El contexto aquí, la idea de blasfemia es más amplia que la que nosotros utilizamos en nuestros días. Significa blasfemia en los tiempos de Jesús, significaba quizás cualquier tipo de palabra torpe o cualquier cosa, no solamente contra Dios, sino que contra las personas también. Por eso dice, cualquiera que blasfeme, y cualquier pecado será perdonado, excepto ese. ¿Qué vendría a ser ese pecado contra el Espíritu Santo? Ese pecado contra el Espíritu Santo, más que una acción, es una postura. Más que un evento o una palabra que yo hablé, un pensamiento que yo tuve, es una postura endurecida del corazón. Fíjense ustedes que los mismos discípulos, el propio Pedro lo negó, y lo negó maldiciendo a la gente. Varios otros discípulos, el propio apóstol Pablo, que persiguió a Cristo, o los discípulos de Cristo. Todos ellos fueron perdonados y restaurados. ¿A qué apunta ese texto entonces? Apunta al pecado del corazón de todos aquellos que han tenido una postura tan obstinada, contraria, conscientemente opuesta a Dios y indispuestos a arrepentirse totalmente. Por lo tanto, el pecado contra el Espíritu Santo, el acusar a que el Espíritu Santo está haciendo obra de Satanás, es algo que es elaborado en un corazón totalmente endurecido e incapaz de arrepentirse. Eso es lo que Jesús está hablando acá. Y para ese pecado él afirma no hay perdón. Si usted en algún momento tuvo temor de que será que yo pequé contra el Espíritu Santo, es porque probablemente usted no lo ha hecho. Por otro lado, también es una exhortación a que tengamos temor a Dios, a que lo tomemos en serio. De eso está hablando Jesús acá. ¿Qué significa la respuesta de Jesús a esos hombres? Significa que la explicación que él da para lo que él hace tiene mucho más sentido que la teoría de los teólogos de Jerusalén, que era esa fake news que ellos inventaron. Significa que el poder de Jesús definitivamente es un poder divino. Y el poder de Jesús vino y tiene mucho más sentido y está haciendo mucho más transformación de lo que ellos podrían fácilmente aceptar. Y debemos tener nuestros corazones humildes, humillados ante Dios, ante el poder de Dios, ante la gloria de Dios, ante la pecaminosidad nuestra, para que el Señor nos dé gracia en momentos de necesidad. Es la respuesta de Jesús al primer grupo, el grupo de los maestros de la ley, los teólogos, los que lo odiaban y habían inventado todas esas mentiras, todas esas fake news contra Jesús. Pero tenemos un segundo grupo, que es un grupo muy interesante, que es el grupo de los familiares. Esas personas, el texto presenta en los versículos 20 y 21, con la expresión un poco más genérica como parientes. Jesús estaba tan colapsado de gente que ellos dijeron, ese tipo está loco, él va a morir si no come, no descansa. Por lo tanto, la gente quería intervenir, algunos amigos y parientes de Jesús querían intervenirlo, querían sacarlo de ahí, porque decían, él está loco por lo que hace. Más adelante, en los versículos 30 en adelante, nosotros vemos que son los propios hermanos, 31 al 35, los propios hermanos de Jesús y la madre de Jesús son los que van hacia donde está Jesús, como que para sacarlo ahí de la casa, para llevarlo a otro lado, ¿no? Ese grupo de familiares, de parientes, de hermanos, ellos declaran que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco, y querían literalmente asumir el control de Jesús o interrumpir la dinámica del ministerio de Jesús, porque pensaba que lo que Jesús estaba haciendo atentaba contra la sanidad o contra la salud propia de él. Y no tenía sentido, según ellos, lo que Jesús estaba haciendo. Era un mixto de incredulidad, pero también era un intento de asumir el control sobre el ministerio de Jesús, porque yo creo que lo que hacía Jesús reflejaba en ellos, porque la gente podría decir, la gente de la ciudad, oye, es tu hermano, mira, tu hermano está ahí, tu hermano llegó a la ciudad y se llenó la casa, tu hermano está sanando gente, está expulsando demonios.
Y fíjate que los maestros de la ley están diciendo que tu hermano está poseído por Satanás. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué harían ustedes? Quizás nosotros también seríamos tentados a decir, oye, ya, deja de eso. ¿No crees que es demasiado? Te creí Dios ahora. Si yo te conozco, crecimos juntos. Entonces entiendas que hay una tensión ahí entre la familia de Jesús, que en ese momento no creía totalmente en Jesús. Y esos hermanos son hermanos de padre y madre de Jesús, hijos de José y María, hermanos biológicos de Jesús, que el Evangelio de Juan los va a destacar por nombre. Incluso ellos llegaron después de la resurrección de Jesús a creer en Jesús y ser parte de la iglesia primitiva, ser importantes ahí en la iglesia de Jerusalén, pero en ese momento no creían en Jesús y estaban acusando a Jesús de estar fuera de sí. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, en vez de responderles a ellos, porque ellos habían intervenido, ellos habían enviado un emisario, una persona, para entrar en la casa y sacar a Jesús, y llamar a Jesús para que saliera, ¿no? Y Jesús responde, no directamente a esa persona solamente o a sus familiares que estaban afuera, pero Jesús responde a todos que estaban ahí con una pregunta retórica muy interesante. Él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque la afirmación era esa, su madre y sus hermanos están afuera y te llaman. Él dice, ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Jesús hace entonces una pregunta retórica para apuntar a una enseñanza espiritual que le entregaría en ese momento. Jesús no estaba desclasificando la importancia de su familia, ni desvalorando o deshonrando a su madre o descalificando a sus hermanos. Jesús simplemente lo que estaba haciendo era poniéndolos a ellos en perspectiva del reino. Jesús estaba mostrándoles, tanto a ellos como a la gente que estaba ahí, la real perspectiva de las cosas a la luz del reino. Jesús estaba mostrando que en el reino de Dios la voluntad del Padre es más importante que la nuestra o que de nuestra familia. Jesús está mostrando ahí que Él tiene una lealtad última, y esa lealtad última es primeramente con Dios. Y Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él estaba haciendo su ministerio. Él no podía permitir que su familia le interrumpiese en cumplir con la obediencia que Él debiera a Dios. Jesús estaba mostrando que esta misión en la que Él estaba era la prioridad para su vida. Y Él no permitió que la incredulidad de su familia interrumpiese lo que Él estaba haciendo. Porque, uniendo con lo que vimos anteriormente, Jesús estaba efectivamente atacando y saqueando los dominios de Satanás, sacando a la gente de su esclavitud, de la muerte, de la posesión demoníaca, de las enfermedades, predicando el reino, sanando gente. Jesús estaba haciendo el bien por donde pasaba, y Él no podía permitir que la incredulidad de sus queridos lo impidiesen de cumplir su misión. También lo que Jesús dice está en sintonía con lo que el Evangelio de Mateo retrata, lo que Jesús dijo en otro momento, que el que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Él estaba apuntando que hay prioridades en el reino, y el Señor es primero. Cuando el Señor es primero, es ahí entonces cuando la familia es realmente valorada y amada. Jesús no destrata a su familia, sino que la responde con una enseñanza bíblica profunda y apunta, y eso es lo que viene en secuencia. Él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y apunta a la gente que estaba alrededor de él y dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre son mi madre, mi hermano y mi hermana. Él apunta a una realidad del reino en que nosotros somos unidos a la familia de Jesús por obediencia a la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús muestra que en este reino Él nos permite ser no solamente partícipes e invitados, como ese primo, ese cuñado que se cola en la actividad de Navidad, en la familia, que está ahí, pero que somos hermanos de la familia de Jesús. El reino produce y nos entrega una nueva identidad, un nuevo pertenecimiento. Eso es lo que experimentamos como iglesia, aunque estamos separados
por las distancias necesarias en ese momento de cuarentena total, incluso aquí en el Mar, Valparaíso. Nosotros estamos unidos en esta familia de Jesús. Y en esa familia somos hermanos, no advenedizos. Esa es una verdad que Él conquistó con su sangre. Que la victoria de Jesús en la cruz, la derrota de Satanás en la cruz, garantiza para nosotros ese pertenecimiento. Somos suyos, en ese nivel. Así que la respuesta de Jesús es una respuesta que muestra la gracia de Dios también para nosotros. No tener el apoyo de su familia no significa que Jesús no tenía autoridad, sino que la autoridad de Jesús está confirmada por la autoridad del mismísimo Padre. Pero también la no comprensión de ellos no impidió a Jesús de cumplir con su objetivo. Y Jesús utiliza esa incomprensión. Jesús utiliza esa falencia en entender quién es Cristo mismo para enseñar a los demás sobre aspectos profundos del reino de Dios. Bueno, hay un tercer grupo, ya caminando a nuestra aplicación de todo eso, que es el grupo de los que lo seguían. Los discípulos de Jesús, las multitudes que estaban ahí en esta casa. Ellos escucharon la respuesta de Jesús a los que lo odiaban y la respuesta de Jesús a los que no le entendían. ¿Qué es lo que Jesús estaba enseñando a ellos? Ellos estaban más bien pasivos en todo eso, solo mirando, ¿no? Cómo Jesús respondía a todo eso. Jesús muestra que esa autoridad con la cual Él enseña, con la cual Él expulsa a los demonios, con la cual Él sana, es una autoridad divina. Jesús expulsa a los demonios en el poder victorioso de Jehová. Jesús también muestra que esta misión, la misión de Cristo, la misión del Mesías, es de sacarnos del poder maligno de Satanás. Y lo está haciendo. Como Él mismo dijo, cumpliendo el texto allá de Isaías. Él vino para poner en libertad a los cautivos. Eso es lo que Jesús hace. Jesús también da a la gente un mensaje claro de que Él es más poderoso que Satanás y finalmente lo derrotará. Jesús muestra también que ese reino al cual Él viene a establecer, ese reino demanda de todos nosotros un corazón postrado, humillado ante el poder de Dios. Nosotros debemos entender eso. Nosotros debemos tener un corazón humillado ante Dios para experimentar la gracia de Jesús en nuestras vidas. Dios exige entrega total. Dios exige obediencia total. Incluso cuando nosotros somos, por inducción de otros, llamados a desvirtuarnos de nuestro llamado, Jesús nos llama a una obediencia completa. Nosotros aprendemos con Jesús también que al obedecer a Jesús disfrutamos de esta nueva familia. Es muy interesante lo que dice Él al final del texto, porque Él dice algo hermoso. Dice: cualquiera que haga la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cualquiera, por lo tanto, está abierto a todos. Que hace la voluntad de mi Padre. Está hablando de aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo y son habilitados a poder obedecer a Jesús, a querer a Jesús, a poder seguir sus caminos. Esta es mi Padre, esa es mi madre, mi hermano y mis hermanas. Es decir, somos familia de Jesús. El nivel de intimidad que vamos a tener con Jesús es único y es especial. ¿Qué es lo que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas en ese texto? Primero, para entender a Jesús, yo tengo que escuchar de Jesús su definición de quién es Él y no formular yo mismo mis teorías sobre Él. Quizás usted puede haber tenido muchas teorías sobre quién es Jesús. Incluso muchos cristianos viejos de iglesia han formulado teorías poco bíblicas sobre la persona de Jesús. Mi desafío para ti en esta mañana es que vayamos a la palabra y aprendamos en la palabra quién es Jesús. Lo segundo,
Cuando nosotros entendemos realmente quién Cristo es, la naturaleza de su poder, podemos disfrutar de los beneficios de su victoria. Todas las amarras de la muerte son deshechas ante Cristo. ¿Cuántos de nosotros están luchando con dramas profundos, pecados arraigados, adicciones, problemas graves en la familia, en el corazón? Entrega sus problemas a Jesús, porque la muerte fue derrotada por Él. Él vino para poner en libertad a los cautivos. Y yo no sé cuál es la cosa o la circunstancia que Satanás tiene amarrado ahí a ti en ese momento, haciéndote pensar un montón de tonteras. Y ven a Jesús, porque Jesús lo derrotó en la cruz. Pero por fin, cuando vamos a Jesús, cuando disfrutamos de Jesús, podemos aprender con Jesús de que nosotros somos una nueva familia. Jesús no nos acepta como alguien que se coló. Jesús nos hace hermanos de Él, partícipes de su propio pueblo. Y es en la calidad de discípulos de Jesús que somos hechos también hijos de Dios. Él nos adopta. Él nos da los beneficios conquistados por el mérito de su victoria. Él nos hace su pueblo, su familia. Vamos a orar en ese momento. Vamos a pedir que la gracia del Señor nos dé un nuevo aliento para esta semana que se inicia. Vamos a pedir que el Señor nos dé la perspectiva correcta de quién es Jesús, la fe verdadera en Jesús, corazones blandos y no endurecidos, para amarle a Él, para postrarse ante Él. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. Quiero invitarte a orar. Señor amado, estamos reunidos digitalmente y te pedimos, Señor, que tu gracia nos permita tener una real experiencia con el Jesús verdadero, no con las teorías mentirosas sobre la identidad de Jesús, ni tampoco, Señor, nos permitas que nuestro corazón pueda guardar cualquier tipo de ambigüedad o cualquier tipo de incredulidad sobre quién realmente es Jesús. Ayúdanos, Señor, a que tengamos en nuestros corazones la fe en el Jesús verdadero. Ayúdanos a escuchar sus palabras, aprender de Él, crecer con Él. Te pedimos, Señor, tu gracia para vencer las luchas que enfrentamos día a día. Señor, danos también victoria en los problemas, en las tentaciones. Victoria, Señor, para esos amigos que están enfrentando luchas con las adicciones, problemas en el matrimonio, crisis financiera, problemas de salud. Da, Señor, una respuesta. Que el Cristo vivo, que nos hace miembros y partícipes de esta familia hermosa, que este Cristo llene nuestros corazones de esperanza para la semana que se inicia. Señor, queremos más de ti, necesitamos más de ti. Oremos agradecidos, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Ven
mis ojos tus obras quiero ver, quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Buenísimo, hermanos. Vamos a orar para terminar nuestro culto, agradecer al Señor por este tiempo. Hay muchos motivos de oración. Quisiera que oráramos por todos aquellos que están pasando las dificultades de la pandemia, tanto con enfermedades, aquellos que han perdido su fuente laboral, aquellos que están pasando por necesidades financieras y económicas, que el Señor les pueda proveer, sobre todo ahora que entramos en esta cuarentena total, que el Señor nos dé gracia para poder enfrentar ese momento y que podamos salir de esa situación de pandemia. Vamos a orar también por nuestra iglesia para que podamos salir de esta pandemia fortalecidos espiritualmente también, por nuestras familias y por nuestros queridos en todo el país. Oremos al Señor. Señor amado, nos unimos en oración en este momento, agradecidos por este culto. Alabado sea el Señor, porque podemos conectarnos unos a otros y adorar su nombre a través de la red, a través del internet. Ayúdanos, Señor, a que nuestra espiritualidad se vea fortalecida. Te pido en este momento, Señor, por aquellos hermanos que de alguna u otra manera han sentido su fe debilitarse en estos tiempos de pandemia. Que tú, Señor, pueda animarles a ellos, llenarles de su poder, del Espíritu Santo, para que ellos puedan, Señor, estar fortalecidos en tu palabra, fortalecidos en ti, para enfrentar una semana más. Ayuda, Señor, a nuestras familias, a los que tienen que salir a trabajar en este momento arriesgándose, a aquellos que tienen que buscar sustentar su familia día a día, que tú, Señor, puedas proveer para ellos. Ayuda también a los que están cesantes, a aquellos que han perdido su fuente laboral, a aquellos que están enfermos. Que tú, Señor, sea nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro médico, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, en ese tiempo. Ayuda a tu iglesia, que tu iglesia crezca. Ayuda, Señor, a aquellos que no te conocen a ti, que puedan conocerte a ti y ser tocados profundamente por ti. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. Y es en el nombre de Jesús que oramos agradecidos. Y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro eterno Padre Celestial, y las consolaciones del Espíritu Santo estén con todos ustedes hoy y para todos siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Les invito a que se conecten a nuestra sala de Zoom, que vamos a tener más ratito para compartir. Es breve, no te va a echar a perder el almuerzo, así que conéctate. Es una instancia importantísima, sobre todo los que son partes de nuestra iglesia, necesitamos vernos. Así que dedica estos 10-15 minutos para que podamos orar unos por otros y tener una instancia de fortalecimiento espiritual ahí. Que el Señor nos bendiga y que tengamos todos una excelente semana. Un abrazo.